tienes la piel sana, es muy raro que ella entre. Otra cosa que hay que tener en cuenta es los factores predisponentes del paciente. Si ese paciente tiene VIH, tiene diabetes, tiene enfermedades que inmunodeprimen, pues por el aire, por fómites, sí es más probable encontrar que esa persona se infectó y tuvo una dermatopitosis. También lo que le comenté, el contacto de persona a persona. Es decir, que si yo tengo la lesión aquí, yo a la hora de rascarme, puedo dejar esas esporas en el aire, esas esporas entran, o incluso en la ropa, en las almohadas, en los juguetes, o en aquellos que se llaman los fómites. Ya sabes que los fómites son objetos inanimados, es decir, los objetos que encontramos ahí, el bolso, la ropa, la almohada, y ellos son los encargados de transmitir la infección. Pero no es que ellos sean los que causan la infección, sino que ellos son los que, donde se encuentran las esporas, y eso a la hora de yo estar en contacto con ese fómite es lo que me va a causar la infección. ¿Eso claro hasta ahí? La vía de entrada, como le dije, eso es del paso, las esporas tienen que estar en contacto con la piel, pero tiene que ser una piel que esté lesionada. Una piel sana es muy, muy raro que, digamos, de que sirva como vía de entrada para este hongo. Por lo mismo, porque, digamos, ¿de qué manera va a entrar si la piel está en teoría sana? A menos a que tengas una predisposición tisular, que es la que yo le dije, aquellas personas que de pronto se hayan cortado, tengan algún rasponcito o algo, por ahí puedes utilizar el hongo esa vía de entrada. Más adelante vamos a hablar de aquellos pacientes que tengan predisposición genética e inmunológica, porque a pesar de que puede afectar cualquier raza, cualquier sexo, cualquier edad, sí está esa predisposición genética e inmunológica. Ahora, esto me parece que es una de las cosas más importantes que sí deberían como que tomarle foto, apuntarlo, es que, como les dije, a pesar de que se puede presentar en cualquier sexo o edad, estas tiñas, digamos, por ejemplo, la tiña capitis, más que todo la vamos a encontrar en la población infantil. Entonces nosotros vamos a ver al niño con las placas que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esta tiene mayor predisposición en los niños. ¿Y cuál es el causante de esto? Yo se lo dije ahorita, el micropolitanis. Causa el 80% de las tiñas capitis. ¿Quién? Micropolitanis. Y vemos que él es zoofílico. La tiña cruris. La tiña cruris también recibe el nombre de tiña inguinal, es decir, ¿dónde vamos a encontrar la lesión? En genitales. Entonces, si nosotros vemos un paciente con esa placa en la zona de los genitales, vamos a decir que ese paciente tiene una tiña cruris o una tiña inguinal. Estos pacientes vamos a encontrar más que todo que pasen sentados todo el día, que tengan bastante sudoración en la zona, y por tal motivo ese factor predisponente de humedad, va a hacer que ese hongo crezca en esa zona. Más que todo, como les dije, se encuentra en aquellos choferes de buses, choferes de taxi. Por lo que les dije, ellos van a estar sentados la mayor parte del tiempo, va a estar sudando esa zona, y eso es un factor predisponente para que crezca esa tiña. Tenemos también la tiña pedis. Tiña pedis es aquella que sale en los pies. Una pregunta. Esas personas que tú dices que los choferes de bus y eso que viven con la sudoración, Sí. un ejemplo de contaminación por la tiña, ¿cómo sería si ellos siempre están tapados, tienen pantalones, pero están sudados? Exacto. Esto, a pesar de que sí, digamos de que tienen la piel sana, ese factor predisponente de la humedad hace de que se concentre una mayor cantidad de hongos, y eso hace que sea un factor predisponente para que crezca. Es como, por ejemplo, la candidiasis. Con la cándida tú también necesitabas de que, digamos, él iba a crecer más que todo en esas zonas que tengan mala higiene y zonas húmedas. Tiene más o menos el mismo mecanismo. O sea, tiene que estar infectado ya para que la humedad le dé como poder. Sí, obviamente. Por ejemplo, El hábitat. yo puedo estar, o bueno, digamos, todas las personas pueden estar sudadas en la zona inguinal, pero si el hongo no está, no va a crecer. Ahora, y de hecho, gracias por la pregunta y gracias por acordarme. Este hongo se dice que hace parte de la microbiota, y de eso es algo bueno porque tú dices, ok, pero si yo nunca he estado en contacto con el hongo, ¿por qué me creció? Existen varias posturas
de que dicen de que el hongo hace parte de nuestra microbiota, pero para la profesora esto no es así. De hecho, ella lo dice en el video. ¿Por qué no hace parte, o por qué ella piensa de que no hace parte de la microbiota? Porque, a ver, ¿quién me define de pronto qué es microbiota? Algo así, si usted dice microbiota, ¿qué es? Ajá, un conjunto de bacterias en el cuerpo. Pero, ¿cuál es? normales. Ajá, bacterias normales, bacterias propias. No tiene que estar enfermo porque siempre lo puedes encontrar ahí en el sitio. Exacto, pero Debe haber una cantidad de microorganismos para poder considerarlo microbiota y que en la población mundial pueda haber, todos los individuos puedan tenerlo. Si todos los individuos no tienen los mismos microorganismos, no son considerados microbiota. eso último que digo es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el hongo normal, no me está afectando, pero si yo solo lo tengo y el resto del mundo no se considera microbiota. Entonces, es por eso que ella dice de que sí, es posible que tú lo tengas, todos de aquí lo tengamos, pero si no lo tiene la mayor población a nivel mundial, bueno, no es considerado como microbiota. Entonces, está, digamos que esas posturas para que lo tengan en cuenta. Hay unos que dicen que sí, pero para ella no. Entonces, si le ponen en el parcial eso, que tengan eso pendiente. Para ella no se considera microbiota, pero hay muchas posturas que sí lo apoyan porque se han encontrado que hay personas que sí lo tienen, pero no se encuentran la mayoría de las personas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahí está la razón de porque si él nunca está en contacto, digan, por la propia humedad hace de que él pueda proliferar, pueda crecer. Ok, esta tiña pedis, como les dije, es la que crece en los pies. Y miren que más que todo, estas salen en aquellos pacientes que tengan esas ocupaciones, que sean militares, obreros, deportistas. ¿Por qué? Porque básicamente ellos por lo general usan botas, ahí va a haber una mayor cantidad de humedad, mayor sudoración. Es el pie de atleta. Ese es considerado el pie de atleta en los deportistas. ¿Por qué? Porque él más que todo está con el zapato cerrado y pasa horas y horas constantes entrenando, sudoración. Eso es un factor predisponente para el discreto. ¿Sí? Entonces la tiña pedis también le pueden encontrar como el nombre de pie de atleta, sobre todo en aquellos deportistas. Y la tiña mano es la que sale en las manos, y la tiña hongo es la que sale en las uñas. Como les dije, este hongo crece en todos los tejidos que se han queratinizado: piel, uñas, cabello. Ahí están sus nombres: tiña mano en la mano, tiña hongo en las uñas. Aquellas personas que sean lavanderos, por lo general, van a tener que les salga la tiña hongo, pero ¿en cuáles uñas? En los de las manos. ¿Esto? ¿Alguna pregunta? Ahora, vamos a ver cuáles son esos factores predisponentes para que ese hongo crezca. Entonces, y bueno, aquí aprovechando hacemos un repaso de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes, digamos en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los factores exógenos y cuáles son aquellos factores endógenos? Entonces, factores exógenos, todo lo que les he dicho. Aquellas personas que suben bastante, que se encuentran en climas cálidos, húmedos, que estén mayormente expuestos a esa humedad, van a acelerar el proceso de adaptación de estas estructuras y van a causar la infección. Entonces, aquí les pongo, aquellas personas que suben mucho, también esta sudoración excesiva se denomina hiperhidrosis. El calor puede hacer que estos pacientes, digamos, aceleren el proceso de adaptación de estas estructuras y aparezca la tiña. También la mala higiene. La higiene es importante. Aquí hay una característica y es sobre todo la tiña del bebé o la tiña del pañal, que algo que pasaba bastante con la candidiasis, que estaba la candidiasis del pañal. Entonces, aquellos bebés que, por ejemplo, cuando hacen sus necesidades en el pañal, no se les limpia enseguida, entonces se va acumulando la suciedad, queda esa zona húmeda, vamos a encontrar que crezca esta tiña. También el contacto con los animales, el contacto con la tierra, por lo que les dije aquí. Animales, microponentales, que se encuentran enfermos y graves. Y también aquellas personas, los geofílicos, que estén en contacto con la tierra, eso es un factor predisponente exógeno para que adquieran la infección.
Ahora, factores endógenos, sin duda alguna, las enfermedades de base. Entonces, pacientes que tengan diabetes, problemas vasculares, mala irrigación, van a ser, digamos, fuente para que ellos, o para que crezcan más bien, esa tiña. ¿Por qué la diabetes está en todo? Y eso es una pregunta de que de pronto nosotros lo vemos y muchas veces, de hecho, pero porque un paciente diabético le sale eso. Y es porque básicamente todos estos microorganismos les gusta el azúcar. Entonces, si nosotros tenemos los altos niveles de glicemia, les va a servir a ellos como alimento para empezar a crecer. Y sobre todo, además de las complicaciones que tienen los diabéticos, sobre todo de que ellos no cicatrizan bien, entonces ellos van a tener esa piel lesionada y por allí es donde va a entrar el hongo. Entonces es importante tener cuidado con los diabéticos, aquellas personas que tengan problemas vasculares. Esto que está aquí abajo, también tómenle foto porque seguro ella lo va a preguntar. Existen, digamos, 3 cositas que deben tener en cuenta. Este gen que está aquí, el gen CARD9, este ya lo habíamos, bueno, ya se había hablado cuando se tocó el tema de candidiasis. Él hace parte de la inmunidad innata, si mal no estoy. Entonces, personas que tengan deficiencia o que tengan alterado este gen, mutaciones o algo, van a ser predisponentes para la infección. Grábense de aquí porque capaz lo pregunto. Si hay una mutación en este gen, por lo general el paciente va a tener, o digamos, las características de la lesión van a ser muy crónicas. No vamos a encontrar, por ejemplo, esta lesión aquí ya no va a ser así, sino que va a ser completamente diferente. Les traje una imagen más adelante para que veamos cómo es esa lesión cuando los pacientes tienen mutación en este gen. Y ojo con la palabrita del gen. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Gloria juega bastante con las palabras. Y está sobre todo estas dos que están aquí. Estos dos componentes que se llaman HLDR4 y HLDR8, esos son antígenos de histocompatibilidad. Entonces, cuando en el espacial les pongan, no, el gen HLDR4, eso enseguida es falso. ¿Por qué? Porque estos no son genes, son antígenos de histocompatibilidad. ¿Cuál es el único gen, digamos, que se menciona en los libros y que yo mencioné en el audio? Este que está aquí, gen CARD9. Ahora, ya aclarado eso, ¿cuál es la diferencia entre estos dos antígenos de histocompatibilidad? Personas que tengan este antígeno, el HLDR4, van a tener resistencia al hongo. Quiere decir que personas que tengan este antígeno va a ser mucho más difícil de que les salga una tiña. Es decir, digamos que tienen ese factor protector ante la dermatofitosis. Ahora, aquellas personas que tengan este antígeno, que es el HLDR8, van a ser predisponentes, van a tener una mayor susceptibilidad para que salga o para que crezca este hongo. ¿Quedó claro? Entonces es importante tener más que todo esto, porque esto digamos que son las palabritas con las que ella puede jugar sobre el gen y estos dos antígenos. Entonces, si hay mutación en este y nosotros tenemos este antígeno, ¿cómo será el pronóstico de ese paciente? Horrible, porque además de que tienes mutado esto, que hace parte de la inmunidad innata, es decir, la inmunidad innata es la que te evita la infección, y además tienes este antígeno, que es el que, como dice aquí, confiere una mayor susceptibilidad a desarrollar la dermatofitosis. Ese paciente básicamente no tiene con qué defenderse. Ahora súmale que está inmunosuprimido, peor aún. Y este que está aquí, el HLDR4, aquellos pacientes que tengan este antígeno de histocompatibilidad son los que van a tener esa resistencia. Es decir, a ellos, digamos, va a ser más complicado de que les salga la tiña, o vamos a encontrar casos muy, muy leves, no van a ser casos severos. Ahora, a base de repaso, ya nosotros vimos de que actualmente hay 7 géneros aceptados, que son estos que están aquí. Ya les dije cuáles son los 3 más importantes. Sobre todo este y este, que es el que más, bueno, este es el género, esta es la especie, este es el que nosotros vamos a encontrar mayormente en los humanos. ¿Qué más hemos visto? Estos afectan tejidos queratinizados. ¿Cuáles son? La piel, pelos, uñas. El hábitat, podemos encontrar que son biofílicos
antropofílicos y zoofílicos. ¿Cuáles son los biofílicos? Los de la tierra. Antropofílicos, humanos. Zoofílicos, animales. Y ya saben su relación con la ocupación. Geofílicos, aquellas personas que sean campesinos y eso, por ahí pueden estar en contacto con el hombre. Antropofílicos, persona a persona. Zoofílicos, animales. Ahora, el hongo tiene dos tipos de reproducción: reproducción sexual y asexual. ¿Cuál de las dos reproducciones es la que nos va a infectar a nosotros? La asexual. Entonces, si les preguntan en el quiz o en el parcial, las estructuras de reproducción sexual son las que causan infección. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Porque las que lo causan son las estructuras asexuales. ¿Cuáles son las estructuras asexuales? Conidias, artroponidias, micro y macroponidias. Las pueden encontrar así, les apunten. Macro o microponidias o las artroponidias son las que van a causar la infección. De hecho, yo dice infección a través de las artroponidias. Entonces, esas artroponidias son las que van a estar, nosotros estamos en contacto con ellas y ellas me van a causar la infección. Igual eso lo vamos a ver aquí más adelante. Esto lo vamos a dejar para la parte del laboratorio, no me voy a meter con eso aún. Esto igual, y quiero que le presten atención a estas dos cositas también. Este hongo, cuando en todo su proceso de patogenia, va a liberar un antígeno. ¿Cómo se llama? Tricofitina. Esa tricofitina va a sensibilizar la piel. ¿Qué pasa con eso? Que como es un antígeno, ¿por dónde va a estar viajando? Por la sangre. Entonces, a la hora de viajar por la sangre, este puede ir a otras demás partes del cuerpo y me va a causar este tipo de dermatofitosis que se llama dermatofitides. ¿La lesión va a ser igual a esta cuando nosotros tenemos una dermatofitides? No, va a ser parecido o casi completamente diferente. Entonces es importante esto. Este hongo, en todo su proceso de patogenia, ¿qué sustancia me va a producir? Tricofitina. Esa tricofitina me va a sensibilizar la piel y no únicamente eso, sino que ella va a viajar por la sangre y me va a causar una alteración que es de tipo inmunológica que se va a llamar como dermatofitides. ¿Alguna pregunta? Aquí hay mucha letra, pero en realidad es como para que le tomen foto y eso lo vean después. A mí, digamos, lo que me interesa es esto, que es como lo más, digamos, resumido. Si no, les coloco el poco de letra para que ustedes luego lo lean, lo estudien, que es lo mismo que les voy a decir. Entonces, como ya les dijimos, primero que debe haber para que entre el hongo una lesión previa, una cortada, tengan la piel sensible, algo debe haber para que el hongo entre. A menos que el paciente esté inmunosuprimido, todos esos factores predisponentes que les dije antes. Además, deben existir esos factores predisponentes exógenos. Que haya humedad, que haga mucho calor, el paciente sufra hiperhidrosis. Eso va a ser importante para que se acelere la patogenia del hongo. Entonces, luego de que la piel se ponga en contacto con cuáles estructuras, las que les dije, ¿cuáles son las estructuras con las que el paciente se pone en contacto y se puede? Artroponidia, microponidia, todo eso. O también les pueden decir estructuras de reproducción asexual. Les pueden decir de esos dos nombres para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo. La piel se puso en contacto con el hongo, con las artroponidias, todo eso. Él va a entrar y ese hongo va a empezar. Bueno, primero tiene que esperar un proceso de adaptación. Eso no quiere decir que el hongo llegó y enseguida infectó. No. Él pasa por un proceso de adaptación. ¿Y quién va a acelerar ese proceso de adaptación? Estos factores exógenos. Entonces, por eso les digo, esos pacientes que tengan bastante sudoración, hiperhidrosis, calor, mala higiene, lo que va a hacer es va a acelerar esa infección. Entonces, listo. Luego de que ellos se adaptaron, van a empezar a producir esta enzima, queratinasa. ¿Por qué producen la queratinasa? Yo al inicio les dije que estos hongos recibían otro nombre. Estaban las piñas y otro nombre recibían hongos de la queratina. Eso quiere decir que ellos van a utilizar la queratina de la piel para alimentarse.
Esto va a ser lo que hará que el hongo esté ahí, se va a alimentar de eso. Entonces ellos necesitan una queratinasa. Significa que esto va a hacer que va a romper, va a comerse la queratina. Por lo mismo, porque ellos son queratinofílicos. Entonces, esa queratinofilia es lo que va a hacer, digamos, para que se va a empezar a comer la queratina, a ellos les va a servir como un nutriente y puede hacer que empiece a, digamos, digamos, que tenga ese alimento para quedarse ahí. Entonces el hongo listo, ya este hongo germinó y va a empezar a comerse esas células que producen la queratina, la misma queratina. Entonces, esas conidias, esas troconidias que entraron, ellas van a germinar, ¿listo? Se van a transformar en hifas. Más adelante vamos a ver la fotito. Y ya entonces van a empezar a invadir. Recuerden que esta es una micosis superficial, entonces va a empezar a afectar toda esa parte superficial de la piel. Luego va a empezar a producir esta sustancia que les dije acá, que es la tricofitina, que son antígenos que van a viajar por la sangre y a veces pueden ocasionar esta dermatofititis. Y listo, esto es básicamente toda la patogenia del hongo. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de aquí? Que son queratinofílicos, que utilizan la queratinasa para comerse la queratina básicamente, y bueno, que ya saben que se infectan por las estructuras de reproducción asexual. ¿Cuáles son? Artroconidias, micro, macroconidias. O conidias también pueden encontrar. ¿Qué más? Bueno, también importante que poseen este antígeno común, que es la tricofitina, que hace que viaje por sangre y causa la dermatofititis. Ahora, me faltó mencionar otro factor endógeno que tiene que ver algo con un factor sérico antidermatofítico. Entonces, además de que el cuerpo tiene este gen, este antígeno de histocompatibilidad para protegerse del hongo, el mismo cuerpo produce un factor sérico antidermatofítico. ¿Cómo se llama ese factor antidermatofítico? Se llama transferrina. Entonces, no sé si lo hayan escuchado, pero si no sepan mucho. Son del hierro. ¿Cómo? Son del hierro. Exacto. La transferrina es la que utiliza el cuerpo para transportar el hierro. De hecho, aquí se lo puse la imagen que transporta que es el hierro. Entonces, personas que tengan deficiencia en la transferrina van a ser susceptibles o resistentes. Van a ser susceptibles. ¿Por qué? Porque esto es un factor sérico antidermatofílico. O sea, la gente que tiene cromatosis. Personas que tengan niveles deficientes de hierro, personas que tengan deficiencia en esta enzima, van a ser susceptibles a la dermatofitosis. Y sobre todo van a causar este tipo de dermatofitosis que se va a llamar granuloma dermatofílico. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, pueden sumar. Imagínense que tengan un paciente con mutación en este gen, tengan este antígeno de histocompatibilidad y que además tenga deficiencia de esto, puede generar este tipo de tiña que se llama granuloma dermatofílico. Ojo, no significa que si tiene las tres va a causar esto, ¿no? Con una sola deficiencia de los que le mencioné puede causar este tipo de tiña que lo vamos a ver más adelante. Que como ya pueden ir pensando, es de pésimo pronóstico y ya no únicamente va a atacar la superficie, sino que ya va a invadir, va a llegar hasta la hipodermis. Entonces, si él suele afectar nada más esta parte superficial, él puede invadir y atacar hasta incluso la hipodermis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Algo para decir. Dime. Con el tema de que el hongo produce una queratinasa, entonces básicamente lo que él está haciendo es degradar la queratina. Esa degradación al final son metabolitos tóxicos que son los que producen en nosotros el prurito. Básicamente la manifestación clínica que tienen estos pacientes con dermatofitosis presentan prurito, pero más que todo es por los metabolitos tóxicos que se degradan por la queratina. Sí, eso es lo importante que lo que estaba diciendo, de incluso aquí lo iba a tocar, que si bien es cierto, el hongo tiene esta queratinasa, una de las manifestaciones clínicas más importantes es la picazón en esta lesión.
Y como bien ella ha dicho, es a causa de que listo, el hongo se está degradando esa queratina, se la está comiendo, él va a generar, digamos, unos residuos, unos desechos, que son los metabolitos tóxicos, y eso va a causar, ahí está, prurito por metabolitos tóxicos y alergenos, eso va a causar como si tuviésemos una alergia y va a generar esa sensación de picazón, digamos, bastante fuerte, que es muy característica en el inicio del proceso clínico. Más adelante, a medida de que va pasando la enfermedad, la lesión va creciendo, pero va disminuyendo el prurito. Eso es muy característico al inicio de la enfermedad. Entonces, nosotros al inicio vamos a ver una pápula rojita, chiquitica, y ya a medida que va pasando el tiempo, se puede convertir en esta lesión, que puede ser ovalada, circular, pero lo más importante es que vean que ella está bien delimitada. En los bordes se van a denominar bordes activos. Estos bordes van a estar rojos, van a estar bien rojos. Miren, bueno, porque no se puede, digamos, apreciar bien, pero ellos están elevados, suelen estar más elevados, el centro suele estar más deprimido y por lo general se ve como menos rojito que los bordes. ¿Por qué? Porque aquí es donde más que todo vamos a encontrar al grupo de hongos, porque ellos se encuentran más que todo en los bordes de la lesión. Cuando hablemos de laboratorio vamos a ver la importancia de eso. Y bueno, lo que ya les comenté sobre que el cuerpo produce un factor sérico antihematófítico, que es la transferrina, y si nosotros tenemos deficiencia de él, pues peor será el pronóstico en aquellos pacientes que tengan deficiencia de él. Ahora, esto es cuando nosotros estemos hablando de la tiña de pronto que afecta la piel, pero vamos a hablar algo cortico sobre el cabello. Existen dos tipos de invasión al cabello. La primera se va a llamar endótrix y la segunda es ectótrix. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis, algo importante. No significa, por ejemplo, ustedes ven al paciente, no significa que ustedes van a diagnosticar al paciente, no, tú tienes una tiña endótrix, no hagan eso. Y menos con Gloria si lo preguntan el parcial o no. La tiña endótrix y la tiña ectótrix no es el diagnóstico, es el tipo de invasión que está haciendo el hongo para, digamos, invadir el cabello. Entonces tengan eso en cuenta. No es el diagnóstico, sino la forma de invasión que está teniendo el hongo. Entonces, céntrense más que todo en esta y en esta imagen. La D va a ser la tiña, el tipo de invasión endótrix, y la E va a ser la ectótrix. Entonces, en la tiña endótrix, vemos que el hongo se encuentra invadiendo como todo el centro del cabello desde el interior. Esto es la piel. Entonces, si nosotros vemos, si el hongo está invadiendo aquí, vemos que el cabello, ¿por dónde se está cortando? Por acá. Eso quiere decir que, digamos, que el cabello no alcanza a salir completamente. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? ¿Cómo vamos a ver nosotros eso en el paciente? Vamos a ver como puntitos negros. ¿Listo? Se ven unos puntitos negros, no se ve el cabello, se ven unos puntos negros. En cambio, la tiña ectótrix, que es la figura E, vamos a ver que el cabello, el hongo invade el exterior del cabello. ¿Y dónde lo está quebrando? Miren que el cabello sí alcanza a salir y por lo general vamos a ver un pedacito de cabello saliendo. No se va a ver el cabello completo, sino que sale un pedacito, más o menos cuánto, medio centímetro, un centímetro. Eso dependiendo por dónde haga que corte el hongo. Y obviamente, ¿por qué rompe el cabello? Porque afecta el cabello y está la queratina. Entonces, a la hora de degradarlo, se corta el cabello. Entonces, tengan cuidado. Ojo, son formas de invasión, no es diagnóstico. Y segundo, que la tiña endótrix invade desde el interior y que se ven como puntitos negros. La tiña ectótrix, vamos a ver el pedacito de cabello saliendo. ¿Cuánto? Unos medio centímetros. O sea, vamos a ver un pelito ahí poquitico saliendo. Bueno, aspectos clínicos ya más o menos los hemos tocado a medida de lo que hemos hablado. Aquí están los tipos de tiña. ¿Cómo se llama cada uno dependiendo de dónde salga la lesión? Entonces, cuidado con esto también. Si usted le lleva un paciente, por ejemplo, con esta lesión
en el cuerpo, ustedes no van a decir, no, este paciente, el diagnóstico es una dermatofitosis. No, ustedes van a decir, este paciente tiene una, y dependiendo de dónde salga, ustedes van a decir esto. Entonces, si sale en el cuerpo, en el abdomen, en el tronco, ustedes van a decir, tiene una tiña corporis. ¿Listo? Si él se encuentra en la cabeza, en la cabeza, es decir, en esta zona de acá, se va a llamar tiña capilar, puede ser en el cabello. Si sale en la barba, tiña barbaria. Si sale en la ingle o en la zona de los genitales, se va a llamar tiña inguinal o tiña prurina. ¿Está? Si sale en los pies, tiña pedis. Si sale en las manos, tiña mano. Si salen las uñas, tiña uña. O si ya es un paciente que, digamos, estas lesiones se encuentran a lo largo del cuerpo y tiene esos factores que hemos dicho que es inmunosuprimido, no sé qué, podemos decir que ese paciente tiene una tiña generalizada, una tiña sistémica. ¿Listo? Estos dos, lo que es tiña imbricada y tiña fábrica, son aquellos pacientes que, no sé si se acuerdan al inicio que les dije que son tiñas de regiones en específico. Estas dos hacen parte de eso. Digamos que esto no lo vamos a encontrar en nuestra práctica médica. Y estas que encontramos aquí son esas dermatofitosis profundas, es decir, que no únicamente atacan superficialmente, sino que ya invadieron a tipo D. Aquí vamos a ver cómo son algunas fotitos de lo que son, por ejemplo, lesiones en la cara. Entonces aquí vemos esa lesión, esa placa roja, está bien delimitada. Pueden salir en varias partes por lo de la dermatofititis, bueno, se puede ver en sangre. Está aquí la tiña corporis, se ve la placa roja, los bordes son elevados, el centro es más aplanado, un poquito menos rojo. La barba, la tiña barbaria. Esto más que todo, estas lesiones aquí son cuando ya el paciente se encuentra ya con algún factor predisponente, que miren que aquí ya se perdió esa simetría que veíamos aquí, sino que ya empezó a perder digamos ese límite, ya salen a lo largo de todo el cuerpo. Entonces ya ahí podríamos decir que ese paciente posiblemente tenga alguna inmunodeficiencia o algún compromiso con esos factores que les dije anteriormente. Ahora, hay una fotito, no sé si la tengo por acá, que estas tiñas se pueden sobreinfectar. Es decir, que podemos encontrar hongos y podemos encontrar bacterias. Por lo mismo, si nosotros empezamos a arrancarnos, jodernos la herida, esto puede sobreinfectarse con bacterias. Entonces, eso puede servir también como sitio de entrada para otras bacterias. Ahora, la tiña fácil y la tiña barbaria tienden a ser más inflamatorias. Es decir, digamos de que son por así decirlo, se ven como más marcadas, digamos que las manifestaciones clínicas van a ser más visibles que por ejemplo la tiña corporis, e incluso eso va a hacer que esa misma inflamación hará que tenga mayor predisposición a sobreinfectarse o a infectarse con bacterias. Aquí tenemos la tiña inguinal, la tiña cruri, que sale en esta parte de los genitales, ya saben cuáles son los factores, digamos, predisponentes, y esta dermatofititis, que fue lo que yo les dije. Entonces, con base a esto, ¿quién se anima a responder este pequeño caso clínico? Es paciente masculino de 27 años, consulta por una aparición de múltiples vesículas pruriginosas. Aparece con esto, llega con esto. Entonces, en los laterales de los dedos de ambas manos, no tiene, bueno, él dice que no tiene lesiones micóticas visibles en la piel de las manos ni en las uñas. Vemos la diferencia de que esta es como es la tiña uña y esta es una dermatofititis. Recuerden que dice que esto es ya cuando el antígeno viajó y salen las lesiones en otras partes del cuerpo. Entonces vean la diferencia de cómo se ve. Aquí es cuando está el hongo, aquí es por el antígeno que produce el hongo. Entonces, él fue anteriormente diagnosticado con tiña pedis. Entonces el paciente dice, no, a mí me salieron esas marcas en los pies, pero ahora él llegó con esto. Entonces, al examen físico se observan lesiones vesiculares agrupadas en espacios interdigitales, en esta parte de las manos, y en los pies se muestra una descamación y un eritema interdigital residual. Entonces, el diagnóstico fue dermatofititis. Entonces, ¿cuál es la relación entre la tiña pedis
y las lesiones vesiculosas del paciente en las manos? Bueno, yo digo que fue porque como ya él se le había diagnosticado en los pies, entonces tú me explicaste que al entrar a la vía hematógena él puede diseminarse, entonces ¿Pero quién está entrando en la vía hematógena? ¿El hongo o el antígeno? el antígeno. El antígeno. Entonces el antígeno al estar en la sangre se le diseminó a otros Otra lugares, del cuerpo. como son las manos. ¿Y cómo se llama el antígeno? Licofitina. Exactamente. Entonces, claro, el hongo primero estuvo donde estuvo en el pie. Entonces el hongo empezó a producir ese antígeno, hizo que se fuese a otras partes del cuerpo y sale esta lesión. ¿Listo? Ahora, ¿qué hallazgos esperarían encontrar en un examen directo con KOH en las lesiones de las manos? No encontrar Eso lo vamos a explicar más adelante, pero no se encontraría nada. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Y cuáles son las características clínicas que permiten diferenciar una dermatofititis a una infección micótica activa? O sea, ¿cómo pueden diferenciar estas dos? ¿Hay descamación en nódulo? En la dermatofititis. ¿Qué otra? ¿Qué Los otra? bordes. Ajá. ¿Dónde están más delimitados? En la lesión micótica activa son bordes elevados y son bien delimitados. Esto se caracteriza más por esa descamación. Ahora, existe ¿alguna pregunta de libro? Sí quedó claro de estas tres preguntas. Bueno, esto lo voy a explicar después con más términos de qué se esperaría encontrar en el KOH. Pero la 1 y la 3, ¿sí está claro? Ahora, aquellos pacientes, o bueno, digamos de que algunos médicos piensan de que lo que tiene es todo menos una dermatofitosis, entonces lo primero que mandan es un corticoide, te mandan betametación atópica, no sé qué. Estas son las lesiones que pueden, digamos que puede presentar el paciente cuando él tiene una tiña y se aplicó un corticoide. Como pueden ver, él básicamente está estropeando la lesión. Veamos la diferencia entre esto o la diferencia entre esto que está aquí a cómo pasa acá. Pero no es porque el paciente esté inmunosuprimido, no, el paciente está bien. Pero fue el mismo efecto del tópico que hizo que la lesión, digamos, se deformara. ¿Listo? Pero ahí sigue estando el hongo, sino que él pasó de estar, por ejemplo, él empieza con esto, el médico le mandó un corticoide, no pensó que era una infección, que no era una micosis, entonces lo que hizo básicamente fue joderse la lesión. Se le puso peor, como pueden ver, perdió esos límites, ya toma completamente toda la lesión roja. Pero no es que esté inmunosuprimido, sino que fue el mismo efecto tópico que hizo que se estropeara la lesión. Por eso se llama tiña del cuerpo córtico estropeada. También pueden encontrar el nombre de tiña incógnito, pero se prefiere mejor llamar córtico estropeada. Bueno, esto, los aspectos clínicos de la tiña capitis. Ya les dije que existen dos tipos de invasión. ¿Cuáles son? Endotrix y ectotrix. Entonces, también tenemos dos. Ahora, aquí sí el diagnóstico. Está la tiña capitis no inflamatoria y la tiña capitis inflamatoria. Entonces, esa tiña capitis no inflamatoria, esta es más común, es la que vamos a encontrar más que todo en niños. ¿Y cuál microorganismo va a causar esto? Que yo les dije que esa causa más que todo la tiña capitis en niños, Microsporum canis. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de invasión que yo les dije, está la endotrix y la ectotrix, se va a clasificar entonces en una tiña capitis seca microspórica. ¿Microspórica cuál va a ser? La tiña endotrix. Y tricospórica, el pelo microscópico va a ser endotrix y la tricospórica va a ser la endotrix. Entonces, si estamos hablando de tiña seca microspórica, dice, vamos a ver una o pocas placas que van a estar redondeadas y vemos que todos los pelos son cortos y están al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, si vemos que son pelitos que están saliendo corticos, ¿qué tipo de invasión hizo ese hongo? ¿Endotrix o ectotrix? Ectotrix. ¿Por qué? Porque yo les dije que si es ectotrix, el pelito alcanza a salir un poquito. Si es endotrix, vamos a ver con un puntico negro.
Entonces, ahora veamos la tricospórica. Dice, alopecia difusa, no sé qué, no sé qué. O sea, que dice, se observan puntos negros. Entonces, si están observando esos puntos negros, es porque ¿qué tipo de invasión tomó? Un tipo de invasión endógena. Entonces, ahí nosotros podemos hacer diferencias. Entonces, sea en el laboratorio o en el examen teórico, dice, no, el paciente llegó, bueno, se diagnostica el paciente con tiña seca microspórica. Ustedes tienen que acordarse, se pueden acordar de la imagen que aparece digamos, una zona redondeada y se ven poquitos pelitos. Y le preguntan, ¿qué tipo de invasión usó? Pero usted dice, ok, el pelo se está viendo, si se ve porque fue ectóteres. Pero si se dice, no, una tiña seca tricospórica, ustedes se acuerdan de que esa es la de los punticos negros, ustedes dicen, no, ese hongo invadió de forma endóteres. Y aquí lo dice, aquí para que le tomen la foto, las tiñas secas microspóricas utilizan la forma endóteres, ahí está, que se observan cabellos de 0,5 centímetros de longitud, y la tricospórica se observan punticos negros y el tipo de invasión es de forma endógena. Ahora, la tipo inflamatoria, estos más que todo son las que se encuentran en zonas geográficas restringidas. Está el querión descenso, que otra vez vuelve y juega este microorganismo, y este metalofita que es de hace parte de zonas geográficas restringidas. Esto básicamente, digamos, es una de las formas más graves, porque estas son las que dejan alopecia definitiva. Esto, si nosotros se trata a tiempo, digamos de que no puede generar, digamos, no va a llegar a generar esa placa alopécica definitiva. Entonces es importante que se diagnostique a tiempo y se trate. ¿Por qué? Porque de una no inflamatoria puede convertirse en un inflamatorio. Y si se convierte en un inflamatorio, entonces ya podemos ver que va a quedar el paciente calvo. Y todo porque, digamos, no lo tratamos a tiempo, lo tratamos mal. Entonces es importante que si nosotros nos llega un paciente con estas características, ¿no? De que vemos de que el pelito sale un poquito, o de que simplemente vemos placas donde se ven puntos negros, pensemos en una dermatofitosis y hagamos la clasificación clínica, ¿no? Es una tiña capitis tricospórica, en el caso de que veamos los puntitos, microspóricos, en caso de que veamos pelitos corticos. Porque si no, se nos puede convertir en una forma más grave y vamos a dejar el paciente calvo. Y la tiña fábica, este es más que todo este agente, pero como les dije, son en pacientes o que son inmunosuprimidos o más que todo en aquellas regiones donde encontremos en abundancia este microorganismo. Ahora vamos a la tiña pedis. Entonces, la tiña pedis, ya saben que es la que sale en los pies, y vamos a encontrar tres tipos. Entonces, la tiña pedis se puede clasificar en tres. En la intertriginosa, que es la que sale entre los dedos de los pies, la tiña vesiculosa, que esta más que todo la vamos a encontrar en la planta y el dorso de los pies, y su nombre lo dice, vesiculosa, es decir, vamos a ver como una vesícula. Y la hiperkeratóxica, que va a estar no más en la planta de los pies. Entonces, nosotros podemos decir de que si bien es cierto, las que hacen parte de lo general del cuerpo tienen esa misma característica de ese borde redondeado. Los bordes son, bueno, las lesiones redondeadas, los bordes son levantados, el centro es más aplanado. Vemos como en el cabello tiene esa característica y en los pies tiene otra característica de la lesión. Entonces es importante que hagan esa diferencia, porque capaz dicen, no, la tiña pedis se ve como una lesión circular, un borde levantado. Ustedes dicen, no, eso es más que todo del cuerpo, no es de los pies. O si le dicen, por ejemplo, no, resulta que aquí salió una vesícula o que es escamativa, no sé qué, ustedes pueden decir que no, eso no hace parte de todo ahí, sino que esa hace parte de los pedos. Es más que todo para que en el examen por procedimiento le llegase a la pregunta. Entonces, como les dije, la tiña pedis se clasifica en estas tres. La intertriginosa, que es la que está entre los dedos de los pies, esta más que todo es caracterizado por provocar ardor. Entonces, más que picazón, provoca ardor. Vemos que la lesión es como tipo, están saliendo como unas escamas debido a la descamación y la maceración de la piel. Más que todo porque recordemos que, por ejemplo, los pies tienden a sudar mucho, entonces vamos a encontrar que esto va a ser un factor predisponente para que salgan agresiones allá. Es bastante crónica y, como les dije, tienen poca picación, pero si el paciente va a decir, como doctor,
arde bastante entre los dedos de los pies. Tú le quitas el zapato, le quitas la media y ves este tipo de lesión que es descamativa, macerativa. Tú puedes pensar en que eso es una tiña pedis de tipo interteginosa. Si vemos que salen unas vesículas en la planta y dorso del pie y que además le pica bastante, es muy pruriginosa, aquí vamos a decir, ok, ese paciente posiblemente tiene una tiña pedis vesiculosa. Esta tiña pedis vesiculosa también recibe el nombre de la tiña de pie, bueno, el pie de atleta o de mocasín. Entonces, cada vez que digan, no, eso tiene la tiña de mocasín, es porque posiblemente está hablando de esto. Porque este básicamente toma la forma de cuando uno se pone unos mocasines, los zapatos mocasines, toman esa, o digamos, afecta a esa parte del zapato, a esa parte de abajo. Y la hiperqueratóxica, que esta es la más crónica, es la más fea, esta no duele, esta no pica, sino que uno ve el aspecto desagradable, que únicamente donde se está centrando es en la parte de la planta del pie. Esta no duele, esta no pica, sino que tú ves el aspecto desagradable de cómo se está viendo el pie ahí en esa planta ahí. Y la tiña aquí lo que más de pronto quiero que se lleven es esto, formación de detritus. Y esto es una diferencia por si de pronto a Gloria se le ocurre hacer una pregunta de cándida con esto, puede haber de pronto para que sepan la diferencia. Ustedes se acuerdan que en la candidiasis también afectaba las uñas. Al que afecta la piel, afecta las uñas. ¿Cuál es la diferencia entre la lesión de la cándida y la lesión de una tiña ónea? Es que la tiña ónea genera detritus. ¿Qué son detritus? Son desechos que quedan en la uña por la propia desqueratinización de esa área afectada. Entonces, eso es una diferencia entre la lesión de cándida con la lesión de la tiña ónea, que se ve en esta lesión que está aquí. Al paciente se le puede desprender la uña, puede haber cambio de color, más que todo ella no pica, creo que la de la cándida sí suele picar, no recuerdo bien, pero creo que la de la cándida sí pica, pero la mayor diferencia es esta, que la de la cándida no forma detritus y esta sí forma detritus, que son residuos de desechos de la desqueratinización que ellos se acumulan debajo de la uña. Entonces la uña se puede desprender, no hay picazón, puede cambiar el color, aumenta su grosor y más o menos así se ve. Lo más característico es el desecho debajo de la uña. Y bueno, ahora sí llega la parte de laboral.